Estimados estudiantes, continuando con la semana 5, tenemos el tema de puntos críticos, extremos relativos de una función real y criterio de la primera derivada. Comenzamos con el primer ejercicio, jóvenes. Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los valores máximos o mínimos de la siguiente función. Si nosotros vemos la función, para encontrar los intervalos y los puntos, los valores máximos o mínimos, debemos aplicar la primera derivada. Y para la primera derivada nos acordamos de la propiedad. U, una función, y v, otra función. Y sería u por v menos u por v sobre, joven, v al cuadrado. Y para no olvidarme, es la derivada del primero y la derivada del segundo. Eso se va a aplicar en esa función, jóvenes. Decimos automáticamente la derivada va a ser igual automáticamente lo siguiente, jóvenes. Aplicamos la derivada. X cuadrado menos 2x más 1 por x menos 2 menos x cuadrado menos 2x más 1 por x menos 2. Y acá vamos a decir derivada del primero y la derivada del segundo sobre x menos 2 al cuadrado. Y ahora decimos la derivada es igual automáticamente y comenzamos a derivar. ¿Correcto? La derivada sería 2x menos 2. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 2x, menos 2. Derivada de 1, 0. Por x menos 2. Menos x cuadrado menos 2x más 1 por la derivada de x, 1. Y la derivada de menos 2, 0. Todo sobre x menos 2 al cuadrado. Y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicación, joven. La derivada es igual automáticamente y vamos a multiplicar ahora. Decimos lo siguiente, 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 2, menos 4x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 2, más 4. Y el 1 sale lo mismo, le cambiamos el signo. Menos x cuadrado más 2x menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Si te das cuenta, se van a ir el 2x con el 2x. Y me quedaría automáticamente la primera derivada es 2x cuadrado menos x cuadrado, términos semejantes. Y me queda menos 4x más 4 menos 1 más 3. Y todo eso va a ser sobre x menos 2 al cuadrado. Ahora decimos que la primera derivada siempre se debe igualar a 0, jóvenes. No se olviden. La primera derivada es igual a 0 para encontrar los puntos críticos. Pero si te das cuenta, lo de abajo siempre va a ser positivo. Quiere decir que voy a factorizar el numerador, nada más. Y debo decir la condición que x tiene que ser diferente de 2. Y hacemos la factorización. X cuadrado menos 4x más 3. Sería xx 3 y 1 menos menos. Y automáticamente me salen los valores de x. X menos 3 por x menos 1 igual a 0. X igual a 3 y x igual a 1. Con esos valores, correcto, voy a encontrar, lo voy a ubicar primero en la recta numérica. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicarlo en la recta numérica los valores. La recta numérica. Vamos a ubicarlo en la recta, jóvenes. Para ubicarlo en la recta, decimos lo siguiente. Acá se encuentra la recta numérica y decimos
desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Correcto? Y los valores que vamos a hacer son los siguientes. El 1, acá se encuentra. El 2 también lo debemos considerar, porque esto automáticamente, si es 2, no existiera, o lo encontramos. Y el 3, jóvenes, 1, 3 y el 2. Entonces, como nosotros sabemos que el 2 va a ser siempre abierto, no lo toma. Y para encontrar los intervalos, debemos colocar automáticamente un número antes del 1, que le voy a dar el 0. Un número entre 1 y 2. Profe, puede ser 1,5, correcto. Y luego un número entre 2 y 3, 2,5. Y un número del 3 al más infinito, el 4. ¿Para qué es eso, jóvenes? Para encontrar los signos y ubicar los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Quiere decir entonces que lo primero que yo voy a hacer, jóvenes, es automáticamente agarrar f de 0, ¿correcto? Cuando x vale 0 para encontrar el signo de la función, joven, ¿sí? Y como x vale 0, lo debo reemplazar ¿dónde? En la derivada, joven. Si te das cuenta, no voy a reemplazar, acá voy a reemplazarlo, jóvenes, en la derivada. Pero tienes que analizar y decir, ya no lo voy a reemplazar en el denominador, porque yo ya sé que me va a dar positivo. Solamente lo voy a reemplazar en el numerador. Por ejemplo, cuando vale 0. Sería 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Y la derivada, lo he reemplazado ahí, cuando vale 0, sale más 3. Positivo. Quiere decir que esta parte va a ser positivo. Ah, positivo. ¿Entienden? Esa parte que está ahí va a ser positivo. Y ahí está el signo, el primer intervalo de crecimiento positivo. ¿Correcto? Ahora, ¿quién sigue? ¿Qué valor sigue, jóvenes? Díganme ustedes. Ya tengo desde el menos infinito al 1, positivo. Ahora quiero que me digas del 1 al 2. Habíamos agarrado el 1,5. ¿Correcto? Agarro el 1,5 y digo lo siguiente. Reemplazo 1,5 al cuadrado. Solamente quiero el signo. Menos 4 por 1,5 más 3. Y si te das cuenta, automáticamente para el signo vamos a multiplicar, pues jóvenes, entonces. ¿Correcto? Entonces vamos a multiplicar y decir lo siguiente, jóvenes. Automáticamente decimos lo siguiente. La derivada de 1,5 es igual. 1,5 por 1,5, ¿qué te daría, joven? Dime. Multiplicamos y decimos, profe, me va a dar automáticamente valores positivos, ¿sí o no? Sería 2,25 menos 4 por 1,5 me va a dar ¿cuánto? 4 por 5, 20 menos 6 más 3. 3 más 2, 5,25. Ganó el negativo. Entonces, automáticamente me salió negativo. ¿Me salió cuánto, jóvenes? Menos 0,75. Quiere decir, joven, que acá, este intervalo de acá va a ser negativo. Ahora me toca el valor de 2,5. Correcto, vamos a darle ahora, jóvenes, el valor de 2,5, jóvenes. Vamos a darle el valor de 2,5. ¿Correcto? Y si le damos el valor de 2,5, decimos lo siguiente, mira, a ver, con otro color para que más o menos lo puedas percibir. Acá está, de 2,5. Reemplazamos y decimos 2,5 al cuadrado menos 4 por 2,5 más 3. Abajo no, porque yo ya sé que es positivo, de 2,5. Y decimos, ¿cuánto sería 2,5 por 2,5, jóvenes? Automáticamente tú dices, sale 6,25. Menos
automáticamente ahora tú vas a multiplicar 2,5 por 4, joven. ¿Cuánto sería, joven? 10 más 3. 4 por 5, 20, 8, 10, pues, joven. 9,25. Si te das cuenta, sale 9,25 menos 10 menos 0,75. Quiere decir que este intervalo del 2 al 3 va a salir negativo, joven. Intervalo de crecimiento. Y el siguiente, joven, automáticamente tú dices lo siguiente. ¿Qué valor me falta? El 4, joven. El 4. Entonces vamos a darle el valor de 4, joven. Cuando vale 4. Y decimos va a ser 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 3. Si te das cuenta, cuando vale 4, se van a ir. Y me va a quedar 3. Positivo. Quiere decir, jóvenes, automáticamente que ya hemos encontrado los intervalos de crecimiento y decrecimiento, jóvenes. ¿Cuáles serían los intervalos, jóvenes? Automáticamente vamos a decir cuáles son los intervalos, jóvenes. Entonces decimos los intervalos. Para los intervalos decimos desde el menos infinito hasta el 1, si te das cuenta, ¿qué signo tiene? Positivo, crece. Automáticamente, profe, el siguiente va a ser del 1 al 2. Del 1 al 2. El siguiente va a ser del 2 al 3. Y el siguiente va a ser del 3 al más infinito. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocarle los nombres, jóvenes. ¿Sí? Vamos a colocarle los nombres. Crece o decrece. Desde el menos infinito hasta el 1. Entonces decimos lo siguiente. El primero habíamos dicho, del menos infinito al 1, positivo, crece. Del 1 al 2 tiene negativo, decrece. Del 2 al 3, negativo, decrece. Y del 3 al más infinito, positivo, crece. ¿Correcto? Una vez que ya hemos hecho eso, jóvenes, ahora vamos a encontrar los puntos máximos y mínimos, jóvenes. Para encontrar los puntos máximos y mínimos, solamente se debe reemplazar automáticamente. ¿En dónde? En la función. Para los puntos máximos y mínimos, automáticamente agarramos qué valores, jóvenes. Si te das cuenta, vamos a encontrar del positivo, mira acá, del positivo al negativo, del más al menos, de más a menos, te das cuenta que va a ir así, jóvenes, de más a menos, máximo. Ah, sí, profesor, entonces voy a ubicar qué punto, joven, el 1. Ah, y luego voy a ubicar quién, joven, de menos a más. Repito, lo voy a colocar acá para que lo puedas visualizar mejor. ¿Qué puntos voy a agarrar, pues, joven? El primer punto voy a agarrar de más a menos, porque es de más a menos, de más a menos. Y el punto que está acá es el punto 1, joven. Y luego de menos a más, de menos a más. Ah, de menos a más. ¿Ese qué punto es? El 3. Entonces, ahí yo tengo ya el punto máximo y el punto mínimo. ¿Y eso dónde se reemplaza? En la función, joven. Quiere decir que voy a encontrar el 1 con quién va a ser. Ah, y ese punto va a ser el punto máximo. Correcto. Y luego el 3 con quién va a ser. Y ese punto que va a ser el punto mínimo. ¿Qué significa? Que el 1 automáticamente lo voy a reemplazar en la función. Ahí está la función y digo f de 1. Sería 1 al cuadrado 1 menos 2 por 1 menos 2 más 1. Entre 1 menos 2 menos 1. Si te das cuenta, ¿cuánto sale, joven? F de 1 sale 0. Quiere decir
que el valor que voy a encontrar es acá, el máximo, el 1 con el 0. Ah, ahora voy a encontrar el otro valor, joven. Correcto. ¿Cuál es el otro valor cuando vale 3? F de 3. Y quiere decir va a ser 3 al cuadrado, 9 en la función, menos 2 por 3, menos 6, más 1, sobre 3 menos 2, 1. 9 menos 6, 3, más 1, 4. Quiere decir que f de 3 vale 4. Ese valor lo debo colocar acá. Y ese es el punto mínimo. ¿Correcto? Muchas gracias, jóvenes. Espero que les haya gustado la clase y ahí nos quedamos.